Bienvenidos. Hoy vamos eh, a meternos de lleno en algo, pues, fascinante y a veces medio invisible de la formación médica. O sea, no solo lo que viene en los libros, sino cómo todas esas lecciones no escritas y los desafíos. Híjole, los desafíos reales del día a día. Tenemos material que describe, por un lado, el famoso currículo oculto, ¿no? Y por otro, estrategias muy prácticas y también emocionales para sobrellevar etapas tan intensas como, por ejemplo, el internado médico. Entonces, la idea es entender esas reglas no dichas, esa presión del ambiente en el hospital y, pues, qué herramientas se necesitan realmente para navegar esta etapa que es súper demandante. ¿Qué se aprende en los pasillos, en las guardias, más allá de la ciencia pura y dura? Esa es la pregunta. Bueno, entrémosle a eso del currículo oculto. Resulta que es como todo ese conjunto de normas, de actitudes, de comportamientos que uno aprende, pues casi por imitación, ¿no? Durante la residencia. Y muchas veces sin que nadie te los enseñe así, directamente. Exacto, como por ósmosis. Ándale, por ósmosis. Y los materiales que revisamos dan ejemplos bien claros, fíjate. Como esa presión constante de aparentar que lo sabes todo, ¿no? Aunque por dentro estés temblando. Ujú. O eso de empezar a ver la empatía o incluso el simple cansancio como si fuera una debilidad. Algo como de novatos. Sí, o hasta adoptar cierto cinismo, ¿no? Como un mecanismo de defensa para sobrevivir al ritmo. Justo eso. Y ahí es donde la cosa como que se pone compleja. Exacto. Y lo impactante es cómo digamos, aprendizaje informal puede chocar, pero de frente, ¿eh?, con lo que te enseñan formalmente en las aulas. Ahí surge una tensión, pues, bien interesante. El currículum oficial te enseña el qué, la ética, el cuidado, los valores, pero el oculto, te dicta el cómo sobrevivir en el sistema. Claro. Y a veces, pues, a costa de esos mismos ideales que te enseñaron. Puede, por ejemplo, normalizar jerarquías súper rígidas o cierto maltrato entre colegas. Aguas con eso. Incluso, como dicen las fuentes, hasta justificar errores como si fueran, pues, inevitables, ¿no? Parte del proceso. Híjole. El riesgo más grande, creo yo, y que se sugiere en el material, es que se vaya perdiendo justo esa dimensión humana de la profesión. Que te vuelvas un técnico, no un médico. Totalmente. Y esa tensión, esa desconexión se vive yo creo que con particular intensidad durante el internado, ¿no? Que lo describen como una verdadera prueba de fuego. Uf, sí. El internado. Es ahí donde la teoría choca así brutalmente con la realidad más cruda. Los textos hablan de guardias eternas, falta de sueño crónica, la presión constante de tener que tomar decisiones rápido. Y con información incompleta muchas veces. Exacto. Y sentirte rebasado, sobrepasado, parece que es la norma, ¿no? No la Exacto. excepción. Totalmente. Y justo para enfrentar eso, pues se necesita mucho más que saber medicina, ¿no? Las herramientas clave que vemos en el análisis son variadas. Por un lado, están las prácticas. La tecnología, por ejemplo, es una aliada importantísima hoy en día. Ajá. Se mencionan cosas como up-to-date para esto de la medicina basada en evidencia. O sea, usar la mejor info científica disponible para decidir. Claro, no nomás porque así se ha hecho siempre. Exacto. O calculadoras médicas como MD-Calc. Y ojo, usarlas no es señal de debilidad ni de que no sabes. Al contrario, es como dice uno de los textos, práctica clínica inteligente. Tiene todo el sentido. Usar bien las herramientas que tienes, en lugar de esa presión loca por tener que saberlo todo de memoria, que decíamos antes. Precisamente. Y además de lo técnico, que es fundamental, están las llamadas habilidades blandas, que son cruciales. Sí, la comunicación. Vital. Saber cómo explicarle un diagnóstico complicado a una familia que está angustiadísima. Sí, ¿Sabes? No solo con la precisión médica, sino con tacto, con empatía. También la inteligencia emocional para manejar el estrés, que bueno, es inevitable en este ambiente. La capacidad de priorizar tareas, porque es imposible hacerlo todo al mismo tiempo. claro. Y algo que me parece fundamental y que a veces choca con esa cultura de no mostrar debilidad, del currículum oculto. Saber pedir ayuda. Ujú. Reconocer cuando no puedes solo. Uf, eso es clave. Y difícil a veces, me imagino. Muy difícil. Y muy ligado a esto está el bienestar emocional. Se insiste muchísimo en la importancia crítica de la salud mental del médico en formación.
Se le escriben señales de alerta muy claras: el agotamiento extremo, el burnout, el llanto frecuente, la desmotivación profunda. Sí, el famoso burnout. Exacto. Y la recomendación es súper directa. Buscar redes de apoyo, encontrar mentores, hablarlo. Y si es necesario, buscar ayuda profesional. La idea central es potente. Un médico agotado, quemado, no puede cuidar bien a nadie. Lógico. Te tienes que cuidar para poder cuidar. Pero ojo, no todo es sombrío en este panorama del currículo oculto, ¿verdad? También se menciona algo positivo. Sí, sí, claro. Hay que rescatar eso. Existe también un currículo oculto positivo. A ver, ¿cómo es eso? Pues son esos momentos donde aprendes por el buen ejemplo. Cuando tienes tutores que sí te escuchan, que se toman el tiempo, que tratan con respeto a todo el equipo, desde enfermería hasta los otros residentes. Ah, ok. El buen ejemplo arrastra, digamos. Exactamente. Equipos donde se prioriza genuinamente al paciente por encima de todo. Ahí aprendes lecciones valiosísimas. Aprendes, por ejemplo, que la empatía no es debilidad, sino una herramienta clínica súper poderosa. Claro, Y esto conecta directamente con la resiliencia, ¿no? Esa capacidad que se necesita desarrollar para adaptarte y recuperarte frente a la adversidad constante del medio hospitalario. totalmente. Entonces sí, como que juntamos todo. Ajá. La formación médica es muchísimo más compleja que nomás seguir un plan de estudios oficial, ¿no? Incluye todo este aprendizaje social, ético, medio escondido, ¿no? Sí, el oculto. Junto con desafíos prácticos y emocionales que son enormes, especialmente en etapas como el internado. Reconocer las dos caras de la moneda es, pues, fundamental para entender la experiencia completa. Totalmente de acuerdo. Y eso es claro, creo, para quien busca entender la medicina desde adentro. O para quienes están justo ahora en formación. Poder visibilizar y discutir estos temas abiertamente, el currículum oculto, el desgaste, la importancia del bienestar, es importantísimo para mejorar cómo se forman los médicos y, al final, cómo cuidamos de su propia salud. Exacto. Y para cerrar, quizá dejar una reflexión que se desprenda de todo esto que analizamos, pero que invita a pensar un poquito más allá. A ver, Si estas dinámicas ocultas, estas presiones tan fuertes del internado, se abordaran más abiertamente, más honestamente desde el principio de la formación, ¿cómo podría transformarse no solo la educación médica en sí, sino la cultura misma de la práctica clínica en nuestros hospitales, en nuestros consultorios? órale. Buena pregunta para quedarse pensando.